Aleluya. Toda nuestra esperanza está en ti, Señor. Porque si en alguien podemos confiar, es en ti, Jesucristo. Has resucitado. Eres el Señor. Eres eterno. Eres presente. Eres bueno. Y algún día regresarás. Algún día, Señor, regresarás. Pero hasta que venga ese día, no vamos a parar de proclamar a toda la tierra que Jesucristo es el único Salvador, el único que perdona, el único que restaura, el único que salva, el único camino hacia Dios el Padre, la única luz que nos alumbra por dentro, la única verdad que nos hace libre. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a todos los que estáis aquí presente en la Iglesia Pasión por Cristo, y todos los que estáis por Dynamis Radio, todos los que estáis por las redes sociales. Que el Señor bendiga. Voy a ir directamente con vosotros a la palabra del Señor. Si tú estás haciendo notas o quieres darle un título a esta predicación, le puedes llamar el llamamiento santo. El llamamiento santo. Ok. Os pido por favor, todos los que tienen una Biblia, que abrís conmigo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice aquí, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero ahora ha sido manifestada por aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó a la muerte, le quitó la fuerza, le sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otra vez, atención. El apóstol Pablo dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esa gracia ahora se ha manifestado cuando Jesucristo apareció. Nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, o como dice en griego, me encanta como lo dice en griego, katargeo o katargeo, significa dejó la muerte sin empleo, sin trabajo. Y dice: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, o como dice en griego literalmente, lo imputrescible. ¿Existe esa palabra en español? Algo que no se puede pudrir. Ok. Vamos a ir al versículo 9 porque siento algo en mi corazón. Quiero compartir con vosotros, queridos. Mirad, os voy a explicar una cosa. A ver. El martes, estaba leyendo la Biblia por la mañana, como suelo hacer desde más de 35 años. Y desde muchos años yo no como, no desayuno, hasta que no haya leído la Biblia. Es una costumbre que yo mismo, una disciplina que yo mismo me he puesto, y ya se ha vuelto una costumbre, ya lo hago sin pensar. Ok. Cuando estoy leyendo la Biblia, iba leyendo el libro de Levítico.
Iba leyendo capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, el leproso que si se limpia, que se purifica, que se afeite, que lo esconden una semana, que lo metan otra semana, que lo saquen otra semana, y luego un animal, un pajarito con sangre, lo matan, a otro lo bautizan en el pajarito muerto, al pajarito vivo lo dejan vivir, sacan un trozo de madera, un poco de hisopo, y Dios, ay mi alma, yo que me encanta el Nuevo Testamento, me dije, voy a leer más rápido para llegar al Nuevo Testamento. Porque voy a decir una cosa, nosotros cristianos leemos la Biblia, son 66 libros. La palabra Biblia, en griego biblios, significa biblioteca pequeña. Y tú y yo creemos en toda la Biblia, ¿es correcto, sí o no? Es correcto. Pero ahora hay una cosa muy interesante, que la Biblia contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Matemáticamente, si coges capítulos o si coges los versículos o si coges las palabras, porque puedes matemáticamente hacer 3 cuentas matemáticas, al fin y al cabo, atención, el cristiano normal, cuando lee la Biblia completa, lee 75%, si es en cuanto a capítulos, o 80% si son palabras del Antiguo Testamento, y leemos el 25 o el 20% del Nuevo Testamento. Pero ahora hay un problema. Tú y yo creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabemos que el Antiguo Testamento habla, pronuncia, promete, anuncia, profetiza la venida del Mesías. Pero cuando viene Jesucristo, el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Y que en la luz de Jesucristo comprendemos todo el Antiguo Testamento. Ok, los judíos, ellos tienen los mismos libros que nosotros lo tenemos dividido en 39 libros, pero los judíos, según su alfabeto, ellos tienen 22 libros. Lo mismo que Salmo 119 está dividido en 22 pasajes. Todos esos versículos de Salmo 119 por el alfabeto hebreo. Pero ahora mira, ellos creen en la Torá, en los profetas, en la ley, en los profetas y en las escrituras. Nosotros también. Pero nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, ellos bajo la ley, nosotros bajo la gracia. Comprendemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es correcto, es absolutamente perfecto. Como dice Salmo 19, versículo 7, dice la ley de Jehová es perfecta. Pero tú y yo, que no somos perfectos, vivimos bajo la gracia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, el pecado no va a tener poder sobre tu vida, porque vosotros no estáis bajo la ley que alimenta el pecado, sino bajo la gracia que anula el pecado. Y tú y yo somos el pueblo de la gracia. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo, bajo el pacto con la sangre de Jesucristo, no el pacto con sangre de corderos. Tú y yo estamos bajo la sangre de Jesucristo. Y ahora a lo que voy. Yo que leo la Biblia, pretendo leer la Biblia entre 3, 6, 15 capítulos, 10 por día. Leo al año, o leía, vamos a decir, 2, 3 veces mínimo toda la Biblia. Ok. Pero, os voy a confesar una cosa. Mi corazón siempre anhelaba
lo más rápido pasar por el Antiguo Testamento para poder leer de nuevo de Jesucristo, de su obra, de su venida, de su poder, de su gracia, de su sabiduría, de todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Y el lunes o el martes por la mañana pegó un salto por la mañana. Eran las 4 de la mañana, las 5 cuando estaba leyendo, y pegué un salto. Digo, momento. Si yo vivo bajo los 20% que representa la gracia eterna, ¿por qué me tengo siempre que tragar los 80%? Que son buenos. Hay promesa de Dios en el Antiguo Testamento, es bueno. Y dije, momento, ¿por qué voy a leer más capítulos solo para llegar para allá? Y cuando llego para allá, lo leo tan rápido y otra vez estoy aquí. Digo, no, se acabó el rollo. Digo, dejé Levítico 17 y pegó un salto a Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos bajo la gracia de la persona de Jesucristo. Toda nuestra salvación tiene que ver con la persona de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora mirad a lo que voy. Atención. Ahora dije, se acabó. He leído la Biblia. Más os voy a contar una cosa. Nosotros teníamos un gatito que se llamaba Mickey. ¿Alguien de vosotros tiene animales en casa? Gatos, perros, piojos, ¿algo tenéis en casa? Y nosotros teníamos un gatito. Y ese gatito lo trajimos del pueblo. Y ese gatito pequeño, que yo no quería ningún animal en casa, absoluto, no lo quería. Pero ese gatito, cada mañana que yo me levantaba, se levantaba conmigo. No porque era santo, porque siempre que me levantaba le daba un platito con comida, pienso. Él se levantaba por el pienso, yo por la palabra. Y ahora mira. Pero ese gatito tenía una costumbre, que siempre que yo leía la Biblia en casa, me sentaba en el suelo, abría la Biblia en el sofá, aquí tenía otra Biblia, aquí otra Biblia, y el gato se sentaba directamente delante de la Biblia. Hace un tiempo una hermana me dijo, pastor, ¿los animales van al cielo? Digo, no sé si los animales van al cielo, pero este gato sí va al cielo. ¿Por qué? Porque este gato ha oído más Biblia que la mayoría de vosotros en toda vuestra vida. Y os explico. Puede ser que ese gato oyó en voz alta, es una broma lo que estoy diciendo, pero esto es verdad lo que digo. Ese gato oyó en voz alta la Biblia mínimo entre 15 y 22 veces, no lo sé. A lo que voy. Tú y yo vivimos bajo la gracia, bajo la gracia, bajo la gracia. Tú y yo no somos judíos. Tú y yo somos, por su gracia somos salvados. En el Antiguo Testamento la ley demandaba justicia. Bajo la gracia la recibimos como un regalo. En el Antiguo Testamento, si hacías algo mal, venía la consecuencia y ¡bam! Bajo el Nuevo Testamento estamos bajo la sangre de Jesucristo, bajo un perdón continuo. Bajo Jesucristo no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, no hay condenación, no hay maldición, pero sí hay corrección. Porque Dios el Padre no maldice a sus hijos, pero sí los corrige. Ok. Y tú y yo somos hijos, hijas por la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora mira a lo que voy, atención. El apóstol Pablo dice en 2 carta de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice: quien nos salvó y quien nos llamó con un llamamiento santo. Querido, ese llamamiento no es algo que puedes tomar a la ligera, no, es un privilegio, es
Es un privilegio, es un llamamiento santo, es un privilegio, como dice Salmo 5, versículo 7. Mas yo, por la gracia de Dios, puedo acercarme y entrar a tu casa. Dice el profeta Jeremías: bienaventurado el hombre a quien Dios le permite acercarse. Queridos, nuestra relación, nuestro llamamiento es santo. El llamamiento es santo, es un privilegio, es un tesoro, no hay precio, porque como dice Hebreos capítulo 5 versículo 4, nadie de nosotros se puede llamar él mismo, sino tiene que ser llamado como Aarón fue llamado por Dios. Nadie se puede tomar la honra de llamarse. Si tú estás aquí es porque Él te llamó, Él te atrajo, Él lo provocó. Si tú crees en Jesucristo es un regalo. Por eso dice, llamamiento santo. El llamamiento es santo. Tenemos que, mira, tú tienes que reaccionar a esa gracia. Déjame decirte una cosa: la gracia de Jesucristo no te libera de la obediencia, de la santidad y del temor a Dios. No significa, yo estoy bajo la gracia, ahora dale que te pego, lo hago lo que quiero. No, estás equivocado. Cuando la gracia de Jesucristo se arropa en tu vida, viene en tu vida, Él te cambia por dentro. Él te cambia por dentro, te cambia. Y ahora mira, dice que nos llamó con un llamamiento santo. Queridos, el apóstol Pablo dice: todo es permitido, pero no todo me conviene. Os voy a contar una cosa, queridos. Queridos, tú tienes, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1, dice que tenemos que vivir dignamente a la vocación. Tenemos que vivir dignamente. Déjame explicarte. La vida con Jesucristo no es si esto es permitible o esto no es permitible. Me explico. Cuando nosotros nos convertimos en Alemania, pasamos por una fase muy interesante como cristianos. Éramos 4 gatos en la iglesia, 4. Éramos un grupito pequeño. Luego, gracias a Dios, por su gracia, la iglesia creció y creció y creció y se puso muy fuerte. Pero mira, al principio, cuando éramos salvados, me acuerdo las conversaciones entre nosotros. Me encantó ahora cuando fui a la cafetería, me encontré a 2 hermanos. Les digo: hola, ¿qué estáis haciendo? Y me dicen: pastor, estamos hablando de la Biblia. Qué bonito, ¿que sí? Ok. Y me acuerdo nuestras conversaciones. Cuando éramos recién salvados, la pregunta era esto: ¿esto es pecado o esto no es pecado? Porque no teníamos idea de nada. Nuestra pregunta era: ¿esto es pecado o no es pecado? Con el tiempo la pregunta cambió. Cuando ya maduramos un poco en el espíritu, nos preguntábamos una cosa: ¿eso es permitible o no es permitible? Pero luego, a los años, me di cuenta que ya no te preguntas si esto es pecado o no es pecado, si esto es permitible o no permitible. Y me di cuenta que cuando eres maduro en el espíritu, tu pregunta no es esto es pecado o no. Tu pregunta no es esto es permitido o no. Tu pregunta es esto glorifica a Dios o no. Cuando uno crece en el espíritu, se pregunta: ¿me es permitible? Sí. Pero mi pregunta es: ¿esto glorifica a Dios? Por eso, mira, querido, si tú eres un deportista, te voy a contar una cosa de la vida de un deportista profesional como es nuestro yerno. Yerno se llama lo que tengo, ¿no? Yerno. Nuestro yerno, Enrique, él no puede comer todo lo que tú comes. Él no quiere comer lo que tú comes. Él no vive como tú vives. Incluso se pone otras clases de zapatos para que sus rodillas no se debiliten. No sé cómo le llamáis en español, tendones, meniscos. ¿Por qué? ¿Puede llevar él esos zapatos? Sí. ¿Puede hacer eso todo? Sí, pero no lo hace
porque Él siente que tiene un propósito, tiene un llamado, y Él ha decidido vivir conforme a su llamado. Vivir en santidad es que tú por la gracia del Señor, tú decides vivir protegidamente de toda la basura de este mundo. No es porque es pecado, no. El llamamiento es un privilegio. Mira, tú tienes, a ver, ladies and gentlemen, look here. Mira mi nueva camisa que me han, ¿cómo le llaman esto? ¿Polo? La han regalado. Mira para acá, mira. Tú sabes el privilegio que es poder ser pastor. No tienes idea. Tienes idea. No hay palabras. ¿Tú sabes el privilegio que es ser cristiano? Cuando yo fui salvado, todos mis otros amigos que le conté y no quisieron seguir al Señor, algunos sí. ¿Tú sabes el privilegio que es poder llamarle a Dios el Padre Abba? Poder ser guiado por el Espíritu Santo. Poder estar bajo su gracia. Pero tú sabes, ¿tienes una idea del privilegio que es eso? Por eso vive conforme al llamamiento santo. Tu vida tiene que ser un reflejo del agradecimiento de ese llamado. Que nadie te diga a ti lo que es permitible y que nadie te diga a ti lo que no es permitible. Tú mismo dices, no, a mí no me conviene eso, porque no es según mi llamado. Y contra más fuerte sea tu llamado, oíme una cosa, más duro será tu entrenamiento. Si ese aplauso es para aquel que llama, yo cuando me convertí, yo percibí, no sé cómo, pero lo voy a intentar de explicar. Yo percibí que todos los demonios iban solo por mí. Yo estaba con otros en la iglesia, lo vi a los otros, y los otros vivían ahí, vivían por ahí. Y yo que oraba, ayunaba, buscaba a Dios, digo, pero madre mía, ¿qué pasa? ¿Sabes una cosa? Contra más allá tu llamado, más duro será tu preparación. Un soldado normal del ejército no es entrenado como uno de las boinas verdes, los Green Berets, o los Marines, o los Paracas, o la Delta Force, o cualquiera. Contra más tengas a quien mucho le fue dado, mucho se le espera. Contra más fuerte tu fe, tu llamado, tu deseo de avanzar en el reino de Dios, te prometo, más bordes son tus enemigos, más malos que el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, como dice los Proverbios 27, hierro afila hierro. El hierro es afilado con hierro. ¿A que sí? Y tú y yo tenemos que ser afilados. Queridos, un gran llamado requiere una gran preparación. Los astronautas que hoy en día se van a un Space Lab, a la ISS, cuando salen con los cohetes, ellos entrenan hasta 8 años para 2 semanas. Jesucristo, mírame, fue preparado por el Espíritu Santo 30 años para 3 años de ministerio. Nosotros somos tan tontos que preparamos 3 años para 30 años de ministerio. Y luego nos preguntamos por qué no avanza la cosa. Quiero decirte que si lo estás pasando chungo, es porque el Señor te está
preparando como John Rambo. ¿A que sí? Contra más duro lo estás pasando, es la señal que tu llamado es más precioso y requiere más entrenamiento. El llamamiento y el cumplimiento son dos cosas. El Señor te llama y luego te prepara. Y te voy a decir una cosa. No hay cosa más linda que el proceso del llamamiento y el preparación. Ese proceso es donde vas a encontrar al Señor más profundo, que nos llamó con llamamiento santo. No es un llamamiento. Mira, ¿tú te crees que a mí alguien me llamó pastor, un hombre, un ser humano? Estás equivocado. No fui llamado por ningún hombre. El ser humano puede reconocer lo que hay en mi vida, pero yo no fui llamado por un hombre. El otro día un jovencito allá afuera dice: pastor, ¿usted desde cuándo está en esta iglesia? Qué gracioso. Me dice: pastor, ¿usted desde cuándo está en esta iglesia? Y le dije: no, la pregunta es ¿desde cuánto esta iglesia está en mí? Esta iglesia existía cuando un cristiano llamado Juan Cano, que no sabía ni hablar español, hay algunos malos que dicen que hasta hoy no sé español, que el Señor te bendiga. Cuando vine a España, fui a una radio, me acuerdo, y me dijeron: pastor, ¿a qué ha venido a España? Y dije: he venido a fundir iglesias. Y me dijeron: ¿que ha venido qué? He venido a fundir iglesias. Y me dije: no, pastor, eso se llama afundar iglesias. Digo: vale, ¿qué significa fundir? Dice: quemar. Digo: también lo voy a hacer. Mira, a ver, estáis conmigo, queridos. En tu vida, en mi vida, primero fue el llamamiento, la separación. Galatas 1, versículo 15. Cuando agradó a Dios, que desde el vientre de mi madre, dice, me apartó y me llamó por su gracia. Primero está su llamamiento, su gracia, luego está su preparación y luego está lo que vas a hacer para el Señor. Dice, segunda carta de Timoteo 1, versículo 9. Atención, que nos salvó y dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Qué bonito. Bajo Jesucristo, el Hijo de Dios. No te lo puedes ganar. No lo puedes ganar. Eso significa vivir bajo la gracia. Sí, te puedes cualificar por fe, por obediencia. Porque todos somos hijos de Dios, los que creen en Cristo Jesús, ¿a que sí? Pero dime una cosa, todos los cristianos están salvos, pero no todos los cristianos están educados. Todos los cristianos son salvos, pero no todos son obedientes. Todos los cristianos están salvos, pero no todos tienen un corazón lleno de amor. Come on. Todos están lavados con la sangre de Jesucristo, pero no tienen el cariño de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. ¿Es verdad, sí o no? Es así. El problema es que todos están salvados y tienes que tratar con gente que no se deja transformar por el Espíritu Santo. Wow. Nos llamó no conforme a nuestras obras. Yo no estoy aquí porque me cualifiqué en mi pasado. No. Yo fui llamado antes de existir. Oye, por favor, oye, no hagas notas, no escriben muñequitos, no hagan nada. Mira para acá. Quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo. Ahora vengo a eso, la palabra propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dilo en voz alta.
antes, ¿saben lo que dice en griego? Antes de los tiempos eternos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Querés saber una cosa? La luz fue creada, los árboles fueron creados, la fauna fue creada, pero la gracia nunca fue creada, porque la gracia es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Atención, tú y yo estamos aquí porque antes de los tiempos eternos, en griego dice antes de los tiempos eternos, antes de la... Oye lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros desde... Cuando nadie tenía idea del reino, el reino ya estaba esperando. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Interesante. Versículo 9 habla, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Pero el versículo 10 dice, la gracia se manifestó en Jesucristo. Oíme, antes de venir a la tierra le llaman Cristo Jesús. Cuando viene a la tierra se llama Jesucristo. ¿Sabéis cuántas veces aparece ese término Cristo Jesús? 62 veces. No lo usa Juan, no lo usa Pedro, no lo usa Santiago, solo lo usa el apóstol Pablo. Habla de Cristo Jesús 62 veces. Tremendo. La gracia que nos fue dado antes de los tiempos, la gracia nos fue dado antes de los tiempos eternos. La gracia, lo mismo que dice, atención, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estaba la gloria eterna. En Jesucristo estaba la salvación. En Jesucristo estaba la gracia eterna. Cuando Jesucristo viene a la tierra, todo lo que nosotros necesitamos, somos, y todo lo que nosotros somos está en la persona de Jesucristo. En Jesucristo está todo. Nosotros le seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por favor, dale un fuerte aplauso por el amor de Dios. No os comprendo de verdad. Esa indiferencia no lo comprendo. Todo está en Jesucristo, sí. Nosotros creemos en Dios el Padre y en Dios el Espíritu Santo, sí. Pero es Jesucristo, Jesucristo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es en la cabeza? Cristo. ¿Cuál espíritu hemos recibido? Jesucristo. ¿Cuál resucitamiento hemos resucitado? Jesucristo. Todo está en Jesucristo. 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 Dilo, Jesucristo. Dilo. No, otra vez. Tú no eres el centro. Y al diablo con todas sectas, todo demonio, toda falsa doctrina, al diablo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la luz, Jesucristo es el pan, Jesucristo es la puerta. ¡Wow! Todo está en Jesucristo. Di conmigo, todo. ¿A que sí? ¿A quién le seguimos? A Jesucristo. Porque la gracia nos fue dada antes de los tiempos eternos. La gracia nos fue dada. La gracia es nuestra. 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 La gracia, la gracia. Oh, aleluya, la gracia. ¿A que sí? La gracia, la gracia. Pero ahora oye. Quien nos salvó, nos llamó, no según nuestras obras, sino el propósito suyo. Me encanta esa palabra en griego. La palabra propósito la conocéis todos. Tenéis que saber
que en el idioma castellano, alemán, más en alemán todavía, y en inglés, está enriquecido del idioma griego y hebreo. Total. En Alemania, por ejemplo, cuando algo es caótico, le llaman Tobaho. Muy fácil, di conmigo, Tobaho. Y es Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 2. La tierra estaba desordenada. En hebreo, desorden se llama Tobaho. El alemán conoce el Tobaho. Si tú le dices a un alemán, esto está Tobaho, esto está Tobaho. Y loco, en hebreo se llama Meshuggah. Meshuggah. El alemán tiene... Adolf Hitler y los nazis intentaron sacar el hebreo del alemán y se dieron cuenta que si lo hacen ya no tienen alemán. Loco se llama Meshuggah. Dí conmigo, Meshuggah. Significa loco. Es hebreo. El español está lleno de palabras griegas. Cine proviene del griego. Kine. Movimiento. Kine, K-I-N-E, kine, movimiento. Cine, movimiento de imágenes. Teatro, está lleno el idioma. Pero hay otra, la conocéis todo. Cuando se dice en español propósito, en griego hay una palabra que la conocéis todos, que se llama prótesis. Prótesis. ¿Quién de vosotros tuvo algún día en un dentista? Os confieso una cosa. El Señor tuvo que sanar mi corazón, porque los dentistas me caían mal. Porque ellos sonríen cuando te están haciendo daño. Eso se llama sadomasoquista, creo que se llama. Yo siempre pensé cómo una persona puede hablar y sonreír mientras tú estás sufriendo. Ajá. Y cuando vinieron unos cuantos dentistas a la iglesia, cuando me dijeron que son dentistas, dije, Señor, sáname ahora mismo. Os voy a contar una historia. Propósito significa prótesis. Hay diferentes formas de prótesis, pero todos vosotros conocéis la prótesis de dientes, ¿a que sí? En Alemania, que hay otro sistema de seguridad social que aquí en España, el otro día me visitó uno con un tumor a la cabeza y me dijo que la próxima radiografía se la han dado para octubre. Digo, a ver, me estás contando que tienes un tumor en la cabeza y tu próxima radiografía es en octubre. Hasta octubre puede morir. En Alemania, por ley, si el médico sospecha que tienes un tumor, él se responsabiliza por ti y tiene que enviarte al mismo día o al próximo día a la radiografía. Así, es por ley. Es por ley. Porque si algo te pasa a ti, porque él demora, él lleva toda la responsabilidad. Es otro sistema de, no sé cómo se dice en español, sanidad. Ok. En Alemania, yo no sé cómo es en España, mejor me podéis ayudar, vinieron los dentistas a la escuela y nos pusieron a todo en fila, cada clase en fila. Y los dentistas, con sus espejos esos doblados, decían, bueno, algunos ni tenían que sacar el espejo, decía solo, abre la boca, y decía, no, tú ciérrala, a ti te veo el lunes. Porque parecía Quasimodo. Y entonces los dentistas, a todos nos regalaron pasta de los dientes, cepillo de los dientes, y nos enseñaron a todos cómo limpiarse los dientes. Pero además de eso, nos dieron gratuitamente a todos el tratamiento de los dentistas. Significa que íbamos al dentista
Cuando él dice, sí, este también, ibas al dentista y él, si veía que tenía los dientes torcidos, te daba una prótesis. Pero esa prótesis era así. Era una pasta verde, naranja creo que era, blandita. Y dice, te metí la pasta en la boca y tenías que cerrar. Cerrabas un poquito y a los minutos abrías. Y entonces él tenía, ¿cómo se llama en español? Un molde de tus dientes. Semanas después llegabas y habían 3 clases de prótesis. La completa, de arriba a abajo, todo junto, para de noche. Había la de día, que era para arriba, para abajo, para poder hablar. Y luego había una que vosotros le llamáis breaks, raques. Como yo no quería parecer a Frankenstein, porque lo importante en la vida era tener estilo, ser un tío chulo. ¿Quién de vosotros era joven como yo? A ver, lo importante era tener estilo. Me acuerdo una vez mi mamá y yo estábamos esperando al tranvía, al metro, en Alemania en enero, y hacía mínimo 7 o 10 bajo cero. Y se acercaron 2 amigos de mi hermano, Pepo y Filippo, 2 sicilianos, y se acercaron los dos, las camisas hasta aquí abiertas con su cadenita de oro, los pantalones de campana. ¿Quién se acuerda de los tiempos antiguos? Eso, que podías ir a robar con esos pantalones, te llevabas todo y nadie se daba cuenta de lo que había dentro. ¿Os acordáis? Y me acuerdo que estaban los dos, estaban así. Y dice mi mamá, porque mi mamá habla italiano, le dice, hijo, ¿no tienes frío? Y recuerdo lo de italiano. Dice, sí, donna, pero lo importante es tener estilo. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que muchos solo sufren por tener pantalón más estrecho de lo necesario? Lo importante es tener una faja puesta que nadie ve. Pero lo importante es tener. Yo no quería esos braques porque lo importante era tener estilo. Y a mí me dio una prótesis completa que tenía que llevar de día y de noche. A mis colegas también. Teníamos 11, 12 años, más no. Pero había un problema. La prótesis obligaba a los dientes a ponerse bien. ¿Cómo le llamáis? A alinearse. Pero había un problema. El doctor, que era un nazi todavía de estos del campo de concentración, nos decía, siéntate. Nos decía, sí. Abre la boca. Me acuerdo, era así, hablaba como Adolf, como Heinrich Himmler. Mira, y nos dijo, de día y de noche tenéis que llevar la prótesis. Y nosotros, sí, de miedo. Claro, un tío chulo como yo, ¿tú te crees que yo me voy a poner un bozar de eso en la boca? Afuera con los colegas, cuando salimos del dentista, nos quitábamos la prótesis, la metíamos en el bolsillo y no la poníamos. Pero el problema era los viernes a la 1 de la tarde, nuestro barrio tenía cita en el... Y como no iban a por ti por la escuela. Pues íbamos, como nadie se puso la prótesis durante la semana, no nos cabía. ¿Qué hicimos? Cuando íbamos al dentista, antes de subir la escalera, nos metíamos debajo de las escaleras y uno traía una toalla y metíamos la toalla en la boca y apretábamos la prótesis
se oía crujir cuando subía. Y parecía que la cabeza te reventaba. Porque todo lo que la semana esa prótesis no pudo hacer, lo tenía que hacer en 5 minutos. Y los dientes se echaban para el lado y para atrás y para adelante, para todos sitios. Y cuando subíamos al médico, ¡ay Dios! ¿Sabes por qué el médico se dio cuenta que no la llevábamos puesta? ¿Quién quiere saberlo? Más de una vez, yo te lo digo, yo te lo digo, tuvo que sacarnos la prótesis con el cincel. Porque nosotros, uno apretaba y el otro le apretaba la mandíbula para... Y yo así. Y cuando íbamos para arriba, estábamos todos en la sala de estar, más pálido con japonés con diarrea, del dolor, todos en. Y cuando decía la enfermera, ¿cómo se llama la? Próximo, nosotros mirábamos y oíamos la bronca del doctor, porque él intentaba de ajustar el prótesis, pero no lo podía sacar. Más de una vez cogió un cincel de goma, nos lo puso aquí y nos decía de todo. ¡Animales! ¿Sabe lo que nos decía? Sois unos desagradecidos. El Estado alemán os paga la prótesis, os paga el trato, lo paga todo, todo lo paga, toda la prótesis es gratuita y no lo sabéis valorar. ¿Sabes tú valorar la prótesis de Dios en tu vida? Si Él hizo una prótesis en tu vida, un propósito, es porque sabe lo que hay que alinear. Él tomó un molde de tu carácter. Él tomó un molde de tu presente. Pero te dio una prótesis que contiene tu futuro. Y esa prótesis obliga a los dientes a alinearse. El propósito de Dios obliga a tu vida a alinearse. Y lo mismo que esa prótesis de vez en cuando dolía, os quiero decir de todo corazón, algunas veces duele el trato del Señor. No mata, pero duele. Di conmigo. Di conmigo, no mata, pero duele. ¿Por qué? Porque los dientes están mal. Y por eso tenemos que permitirle al Señor que nos alinee. ¿Cómo se llama? Alinea. Dice que nos llamó con llamamiento santo según su propósito. Mira, queridos, tu dentadura, ¿quién de vosotros sabe que hoy en día, atención, ¿quién de vosotros sabe que en el 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿os acordáis? ¿Sabes que muchos de los que murieron solo se le pudo, ¿cómo se llama en español? Identificar. ¿Por qué? Por los dientes. Cada uno tiene un molde individual. Tu llamado es otro que el mío. Y tu trato es otro. Pero para cada uno de nosotros hay una prótesis. El problema es cuando lo haces como yo. Los domingos, antes de venir a la iglesia, y cuando entras a la iglesia dices, hermano, ¿cómo está? Bien. Pero cuando sales, te quitas el trato. El que rechaza el trato
rechaza la persona del Espíritu Santo, el que rechaza el trato. Oye lo que dice Esteban en Hechos 7, al final del capítulo, le dice: duro de corazones, que siempre resistís al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ellos crujieron con los dientes. Y alguien me diga por qué. Ponme ese versículo de los dientes. ¿Y sabes por qué crujieron con los dientes? ¿Quién quiere saberlo? Porque no tenían la prótesis puesta. Cuando no la tienes puesta, puedes crujir con los dientes. Pero cuando tienes el trato de Dios, no puedes crujir con los dientes. Y el Señor nos llamó, querido, oíme, hey, tú estás en un tratamiento individual con el Señor. Tu tratamiento es otro que el tuyo. El tuyo es otro. Para tratarte a ti necesita el Señor ciertas personas. Para tratarte a ti el Señor usa otras personas. Porque siempre que el Señor quiere moldear, lo usa por personas. Yo le dije un día al Señor: Señor, ¿por qué tengo ese no mi primer jefe, de otro jefe, la que era propietaria de la empresa? ¿Por qué tengo a ese demonio endemoniada hasta las cejas? Una persona que está lleno de demonios. Y yo ataba al hombre fuerte, la mujer fuerte y al perro fuerte, lo ataba todo. Y no me funcionaba. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo: yo la necesito a ella para moldarte. Y pues dímelo antes. Mayormente el Señor te trata sin que te des cuenta. Y te crees que lo que está pasando es el diablo. Quiero decirte una cosa: el diablo no tiene ningún interés en tu transformación. No es el diablo. Come on, guys, talk to me. Di conmigo: lo estoy pasando duro. No, vamos, lo estoy pasando duro. Pero sé por qué. Porque me está esperando un futuro lindo, aleluya. ¿A que sí? Un llamamiento santo, un trato con paciencia, con cariño. Dios, mira, queridos, por el amor de Dios, ¿dónde hay alguien tan lindo como Dios el Padre? No lo hay. ¿Quién es como Jesucristo, tan amoroso, cariñoso? No lo hay. ¿Quién es como el Espíritu Santo, tan cerca, tan suave, tan poderoso? No lo hay. Él te arropea, Él te rodea y Él te trata. Qué bonito que sí. Por eso es lo que estás pasando. Oh, pastor, ore por mí. Un día yo estoy. Tú conoces los días cuando estás tú. Tú conoces esos días. Tú conoces esos días donde. Levanta la mano. Todo, os pego con el micrófono de aquí, al estilo Jackie Chan. Y estoy en el trabajo, serio, y ahora oye, y me voy lleno de ira santa. Qué tontos somos, ¿a que sí? Y me voy para allá y digo: te ato, Satanás. Y me dice el Espíritu Santo: nunca más me llames Satanás. Digo: ¿eres tú, Señor? Dice: soy yo. Y nunca más me llames Satanás. ¿Sabe lo que yo pensé? ¿Lo puedo decir? Hostias. Y Señor, ¿eres tú? Dice: soy yo. Te estoy preparando, porque a donde yo te voy a llevar, ahí tienes que saber soportar presión.
ahí tienes que soportar gente mala, ahí tienes que soportar presión, ¿cómo se llama en español? Calor. Ahí tienes que saber sobrevivir. Si ahora no te preparo, no te puedo llevar para allá. Dije, Señor, a sus órdenes. ¡Aleluya! Di conmigo, todo lo que me está pasando es una preparación. A que te sientes mejor. Sí. Ahora el lunes vas al trabajo y le dices al jefe, pégame. Ah, que sí. Porque sabes que lo que te está pasando. ¿Nunca has leído la carta de los Hebreos? Que dice que Jesucristo en lo que sufría aprendió obediencia. Capítulo 5, versículo 8, como dice Catalín. A ver, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿A que sí? Qué bonito. Todos los que queréis, querido, mirad para acá, mírame. Todos los que queréis este estudio bíblico, yo te lo envío por WhatsApp a tu teléfono. Yo quiero que tú crezcas y que sepas, hey, mírame allá arriba, mírame, todo está bien, tranquilo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia nunca se apartará de ti. Tú estás todavía bajo la gracia. Di conmigo, yo estoy bajo la gracia, bajo su presencia. Di conmigo, yo estoy bajo su gracia. Porque la gracia es la presencia. ¿No ves lo que dice el versículo 10? Versículo 9 dice, segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, la gracia que nos fue dado antes de los siglos, de los tiempos eternos, pero ahora, dice en versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. La gracia de Jesucristo significa la presencia del Señor, la presencia. Tú no estás solo, la presencia está aquí, la presencia está aquí. La presencia, la gracia contiene, la gracia es la presencia. El Señor no trata contigo a no ser que estás cerca. Amén. Si tú dices, pastor, yo quiero esta predicación, escríbeme un mensaje. Todos los que digan, pastor, yo quiero esta predicación, escríbeme un mensaje. Yo ahora por WhatsApp, esta noche te lo envío. Escríbeme al 629-614-174. Otra vez, 629-614-174. Repito, todos los que digan, pastor, yo quiero aprender de esa prótesis. ¿Ah? ¿Os explico un ejemplo más de la prótesis y ya terminamos? Vale, porque me gusta, os tengo que enseñar eso. ¿Quién de vosotros ha tenido amigos locos en su vida? No mires para el lado, tú mira para adelante. Yo tenía uno que se ha ido con el Señor, griego, Miguel, Michael se llamaba. Tenía un don de tener los accidentes que nadie tenía. Si en aquellos tiempos hubieran existido los TikToks, él hubiera tenido un Instagram que se llama 1000 posibilidades de tener el accidente que tú nunca tendrás, solo lo tendré yo. Él tenía los accidentes que nadie tenía, pero un día le pasó un accidente que fue este. Poniendo una cortina, rebaló de la escalera, entró a una ventana con el brazo y se rajó de aquí hasta aquí arriba, todo rajado. Todos los tendones, todos los nervios, no sé cómo dice en español, músculos, todo lo interior, todo para afuera. Se quedó con el cristal así en la punta, él cayó aquí, sac, hizo hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba. Se lo llevaron rápidamente a la clínica, sobrevivió, pero le tuvieron que hacer una operación de más de 18 horas. Despierto.
porque tenían que sacar los tendones y los nervios que se le habían cortado, se le habían, no sé cómo se llama en español, se habían encogido, y lo sacaron con pinzas, hasta donde le abrieron la espalda, le abrieron aquí, le abrieron la espalda, se le abrieron, sacaron los nervios, sacaron todo, no nervios, yo creo que se llaman tendones, estiramientos o como le llaman, todo, y se lo cosieron. Y le trajeron una prótesis así, con alambres. Tenía un aparato grande. Aquí tenía una cosa así. Y tenía toda la prótesis. La tenía más de un año, la llevó sin. Yo me acuerdo, porque siempre que fumábamos, el pobre no podía encenderse el cigarro. Y siempre que nos daba la lata, dice, hazme fuego, hazlo tú. Como él no podía, era, ¿cómo se llama?, de mano derecha, con izquierda no sabía ni hacer la O con el canuto, ¿vale? Y ahora mira, empezó la prótesis, él empezó a mover. La prótesis, todo lo que el diablo hizo en tu vida, lo arregla de nuevo. Dura tiempo, el trato del Señor dura tiempo, pero va a ir bien. Es igual lo que cualquier hombre te ha hecho. Es igual cualquier ser humano te ha hecho lo que... No importa. La prótesis de Dios lo va a juntar todo y fue restaurado completamente. Lo único que se le vio era una cicatriz de aquí para abajo y una de aquí para acá y una de aquí para atrás, porque lo abrieron la carne. Tranquilo, no te va a pasar. Di conmigo, no me va a pasar. Pero la prótesis de Dios lo va a arreglar de todo. Amén. Nos despedimos con fuerte aplauso de todos que están en la radio. Di conmigo, yo acepto el trato de Dios. Di conmigo, dilo, yo acepto.